Un año pasa más rápido que un suspiro. No sé si a ustedes les sucede lo mismo, pero 2018 se nos escapa de entre las manos con tal premura que parece no haber arrancado cuando llega a su fin. Cambiamos de fecha, pero no de hábitos, porque al final somos seres humanos y somos animales de costumbre, lo que hace que, a pesar del transcurso del tiempo, sigamos cometiendo los mismos errores. Aspirar al acierto en aquellas decisiones que creemos trascendentales y que al final demuestran ser no tanto. Lo que sí esperamos es que cambie nuestra universidad. Recientemente se ha elegido un nuevo rector de la UEX y llega en un momento complicado para esta institución, porque a los problemas endémicos se unen otros, como el que más del 40% de los jóvenes universitarios extremeños estudian fuera de nuestra región y, por tanto, fuera de la Universidad de Extremadura. Concretamente, el 42,2%, lo que supone que casi la mitad se marchan, exigiendo un esfuerzo aún mayor a sus progenitores, ya que es más caro estudiar fuera. En este programa hemos hablado en varias ocasiones sobre este tema y entre los retos que ha de marcarse Antonio Hidalgo, el nuevo rector, nuevo capitoste de esta entidad, es evitar la fuga masiva de estudiantes, ya que somos de las comunidades que más alumnos de nuevo curso exporta a universidades de otras regiones. Y esta cifra ha ido increciendo. Desde 2009, que el porcentaje era del 31%. Una carta de estudios más adecuada a la realidad sociolaboral de Extremadura, mayor diversificación geográfica de las carreras ofertadas, un claustro con experiencia fuera del ámbito universitario y la puesta en marcha de un verdadero campus virtual que permita estudiar a alumnos de núcleos rurales alejados formarían parte del nudo gordiano que ha de resolver el nuevo rector. Esperamos que en lo sucesivo se vayan adoptando medidas que permitan mejorar la institución para que ésta esté más cerca del estudiante que de intereses ajenos a la universidad. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición número 883 de La Picota. Es viernes, penúltima del año. Estamos en esta jornada analizando también parte de un estudio que vamos a abordar sobre los estudiantes de la Fundación BBVA, pero hay otros asuntos que vamos también a tratar con nuestros picoteros de los viernes. Hoy están con nosotros Irene Torres. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches y feliz fiesta. ¿Qué tal se prepara el fin de año? Bien, bien. La verdad que esperamos que sea una noche muy bonita. Además vienen todos mis primos, así que o sea, en familia, ¿no? En familia. ¿Y después habrá cotillón o no? ¿O salida? Bueno, no lo sé. Tengo mis dudas. Depende la noche, ¿no? Sí. Ana Gavino, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ya tienes todo preparado para las 12 uvas? No tengo preparado nada. Ni las uvas. Lo único que hicimos ayer fue preparar entre todos un poco cuál iba a ser el menú de la cena, pero prepararlo sobre el papel. Así es que nos tocará... Ahora queda lo difícil que es llevarlo a cabo. Mañana por la mañana nos tocará ponernos manos a la obra, como se suele decir. Abel Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Ya tienes las uvas preparadas o no? Bueno, en este caso, como en determinadas familias, a unos les toca en Nochebuena, a otros en Nochevieja. A mí en Nochevieja me toca recibir. Quiere decir que espero llegar donde mi cuñado José y me tendrá todo preparado. De momento no hemos preparado nada porque él dice que se hace cargo de todo, ¿no? Así es. O sea que vas de invitado, no organizas, ¿no? No. Eso es una gran ventaja, ¿eh? Por eso. Yo voy de organizador en esta sí me toca. En esta segunda vuelta. En Nochebuena iba muy tranquilo, en Navidad, pero en esta claro, voy mucho más ajustado en el tiempo, ¿no? Con los preparativos. Yo voy de invitada siempre, así que... Bueno, ya te tocará. Sí, eso seguro, ¿eh? Eso llega el tiempo. A mí este año por primera vez me ha tocado recibir en Nochebuena y en Navidad, que no lo había hecho nunca hasta ahora. Y creo que es bastante más estresante que en Nochevieja, porque en Nochevieja como que todo el mundo se lo toma de otra manera y tal, pero yo creo que en Nochebuena es bastante más estresante. Tenemos entendido que la Nochebuena es la tranquilidad, la paz, y mientras que la Nochevieja, pues bueno,
Ya mismo las uvas invitan, es decir, alguna se clava en cualquier sitio, la otra se cae y tal y cual. Es siempre más jolgorio también, es verdad, que yo creo que hay un dato curiosísimo con la Nochevieja, y es que son los besos. Es curioso que si se hiciera un estudio, es cuando más besos hay en menos tiempo, ¿no? Cierto. De tal manera que hablamos mucho del año y no del tiempo que besamos o del tiempo que el corazón necesita respirar para dar un beso, que son 13 veces por minuto, con lo cual, lógicamente... No, tienes tasado. Sí, hombre. Oye, pero es bonito, ¿no? Eso de recibir el año con 13 besos veces también. por minuto, y por lo tanto es lo mejor de la Nochevieja, creo yo. Sí, probablemente. Además hay canciones de ese tipo, ¿no? Un beso de amor, un beso de amistad, un beso para despedir. Hay casi tantos besos, 13 tipos de besos, hay que analizarlo. Bueno, pues mira, habrá que pensar, sí, habrá que dedicar una picota a los besos, la picota a los besos. Yo creo que solamente con anunciarlo ya tendríamos asegurado el... Yo seguro que Abel en sus redes sociales siempre nos obsequia con alguna frase, alguna reflexión, una frase bonita, sí. Y para Nochevieja seguro que algo de eso caerá, ¿no? En las redes sociales. Sí. ¿Algún beso virtual? No era, pero la última, una de las últimas, la de Nochebuena, fue: la libertad es la cama más adecuada para acostar los sueños, ¿no? Pues habrá que hacer algo así parecido para Vamos a tener que seguirte en red. Sí, pues sí que lo es, de verdad que dice cosas y reflexiones muy interesantes, y esa es la última que a mí me gustó mucho, efectivamente. Bueno, vamos a comenzar hablando. Por cierto, antes de iniciar tenemos que felicitar a una concejala, a la delegada de Hacienda y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, que ha sido mamá esta mañana de otra niña que se llama Carmen. Así que, pues bienvenida al mundo a Carmen, y evidentemente trasladar desde aquí nuestra felicitación a la madre, a Carmen Yáñez, y a toda su familia. Por supuesto que sí. Carmen. Por supuesto que sí. Un abrazo. Es la legislatura de los niños y de ¿Es las verdad? niñas. De las niñas, más bien, ¿no? Ya tenemos unas cuantas. Más bien de las niñas. De las niñas. Aunque no sabemos lo que trae la mujer de pérdida, así que... Sí, pero tened en cuenta que... No sabe todavía si va a ser niño o niña, ¿no? Bueno, Niño, si lo sabe. niño, va a ser niño. Va a ser niño. Ah, mira, por cambiar un poquito. Pues a Juan Carlos Porque va Perdigón, que le queda poquito, ya será de 2019, ¿no? Sí, yo creo que sí, le tiene que el quedar. bebé. Entonces, pues también enviarles ese saludo y esa felicitación. Por cierto, que será Rafa España el que tomen posesión, digamos, sustituya durante los meses de maternidad de baja a Carmen Yáñez en este tiempo. Vamos a empezar hablando de estrategias de innovación que son claves en el futuro de las ciudades extremeñas, ya que aunque el tamaño es relevante para determinar el potencial de crecimiento de futuro de ellas, no es el único factor, según indica el observatorio Tendencias en la urbanización, riesgos y oportunidades de BBVA Research. Hoy vamos a hablar de dos estudios del BBVA. En este sentido, explica que las ciudades son lugares donde se concentra la población, facilitando la existencia de economías de escala y aglomeración, lo que las convierte, dice, en espacios de oportunidad para el desarrollo económico y la mejora del bienestar social. El conjunto de las áreas urbanas extremeñas está compuesto por capitales de provincia y Mérida, según el estudio, con sus áreas de influencias. Ocupan el 10,7% de la superficie total de la comunidad y concentran a menos de 4 de cada 10 afiliados a la Seguridad Social, concretamente el 39,7%, 35 puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en 75,4. En cuanto al conjunto de la población, el 31,1 vive en áreas urbanas. Además, las áreas urbanas extremeñas concentran más riqueza que en el resto del país, de modo que la renta per cápita de las grandes áreas urbanas de la región es de un 123% con respecto a la media de la comunidad, mientras que en el conjunto de España alcanza el 107,4%. El estudio de BBVA apunta que España se caracteriza por ser un país cuya población se encuentra relativamente concentrada en grandes áreas metropolitanas y con un proceso de urbanización más avanzado que en Europa. Sus áreas urbanas representan un 23% del territorio, concentran más del 60% de la población y producen casi el 70% del PIB. Claro, Extremadura es un caso especial, tenemos una gran dispersión geográfica, afortunadamente, lo digo porque si no muchos de nuestros pueblos hubieran muerto hace ya muchísimos años, como en otras regiones, como Aragón, por ejemplo. Abel. Sí, yo
Hablaré del estudio del BBVA en general cuando veamos otras cosas, pero la auténtica realidad es que, bueno, yo voy a contar mi propia experiencia. Yo aprobé las oposiciones de catedrático en el año 1981 y dentro de las ciudades que había, que eran grandes, es decir, para poder tener un primer destino, que entonces se daba, es decir, aprobabas y te daban destino. Y elegí Mérida porque me parecía una ciudad mediana y porque siempre he creído que el desarrollo español, desarrollo equilibrado, tiene que venir por ciudades medianas, es decir, de mediana población, mediana estructura y sobre todo con una calidad todavía, vamos, bajo mi punto de vista, cercana al pueblo, cercana a los pueblos, a las zonas rurales, y por lo tanto sigo estando aquí feliz, independientemente de que Mérida sea una ciudad, que lo dice mucho el antiguo alcalde, sí, que es compañero también de picotero, ¿no?, como tú dices. Es decir, el hablar de que Mérida es una ciudad de aluvión, de gente que ha venido de muchas zonas, yo eso lo veo tremendamente positivo, y me parece que las ciudades de menos tamaño son mucho más fáciles para vivir. Lógicamente tienen otros problemas como los del empleo, de los que hablaremos, pero en principio empecemos a partir de ahí y luchemos para aplicar esto que se dice de ciudades de innovación. Claro que antiguamente no se podía tener un montón de cosas para que la gente innovara desde casa, pero ahora tenemos unas redes tecnológicas mejores, aunque también debo de hacer una crítica desde aquí a estas cosas que nos han instalado, que se llaman wifi y red inalámbrica y red no sé qué, que son absolutamente mejorables y que nadie en esas pequeñas ciudades se preocupa, lógicamente. Sin decir, vamos a poner la señalización por esta calle para que usted tenga conexión... La fibra óptica. Fibra óptica. Pero, ¿y quién hace el seguimiento de si eso funciona o no funciona? Nos cabletean todas las ciudades, nos la llenan de cables, pero ¿cuándo le vamos a dar la oportunidad a la gente de que diga, oiga, yo vivo aquí y ahí arriba, un poco más arriba, como hay una bóveda, ya no me llega lógicamente la fibra óptica? En fin, es importante el tema, sobre todo porque ahora que estamos hablando mucho en Extremadura de despoblación, de migración, etcétera, pues el fijar la población en el territorio, sobre todo en los núcleos rurales, es muy importante. Hay una empresa, no sé si la conocéis, que se ha instalado en Mérida Nueva de software informático que ha generado 136 empleos. Se ha hablado muy poco de ella. Y el gerente de la misma decía, que tienen evidentemente otras sucursales en otros territorios, que estaba encantado, al menos con la gente, y que la gente estaba encantada de estar aquí en Mérida, porque ha traído a gente informáticos de fuera, también se ha contratado gente local, porque pese a que aquí el salario es menor, las condiciones de vida son mejores. Dice que en Madrid los salarios que esa propia empresa paga son mucho más altos que los que paga aquí, y sin embargo la renta disponible es menor, vive peor que vive en Mérida. Es lo que tiene al menos este tipo de ciudades. A mí con ese tema me gustaría aclarar, una de las amigas que comenté aquí se fue, trabaja en ese sector y los salarios son menores, y entonces la calidad de vida es mejor, depende del tipo de vida que tengas. Ella quería vivir sola, de manera independiente, y con el salario que le ofrecían aquí, no era esa empresa concretamente, era otra, pero con el salario que le ofrecían aquí no podía vivir, y con el que le ofrecían en Madrid sí podía vivir, aunque la calidad de vida sea diferente. Aquí tenía una tranquilidad y allí tiene un salario. O sea que los salarios sí deberían aquí incrementarse. Lo que no podemos... Tiene que ser una ciudad y una región para la innovación, pero que eso no suponga que se desbaraten costes y que sean sucursales de empresas para pagarle menos a sus trabajadoras y a sus trabajadores, que es un poco lo que vemos con algunas empresas. No hablo de esta concreta porque como no lo conozco, no puedo hablar de un contrato que no conozco, pero sí que muchas empresas del sector de la innovación, que por supuesto es el futuro, en la mayoría de los casos es el futuro, se implementan en regiones como Extremadura o Andalucía, porque en Andalucía vemos un poco la misma sintonía, para pagar menos impuestos o para pagar menos a sus trabajadores.
y creo que no es el camino, es decir, que se implementen en Extremadura y que hagan un salario medio, pero que no bajen los salarios y que no usen Extremadura como sede para ocultar los derechos de los trabajadores. O sea, eso no puede ser Extremadura, tiene que ser la cuna de la innovación. Tiene que ser la China de España, vamos. Sí, bueno, sí, algo así, ¿no? Que no se use para desbaratar. Entonces, ¿cómo incrementamos la vida en nuestros pueblos si todas esas sedes van a ir a ciudades? También tenemos que ver que este estudio va un poco solo a ciudades medias, pero tenemos que pensar que Extremadura no es solo ciudades medias, de hecho es mínimamente ciudades medias. Entonces yo creo que el estudio está bien, pero que lo que tienen que plantearse, no este banco que hace el informe, sino un poco en general la población de Extremadura, es cómo seguimos manteniendo y cómo incrementamos la población en las poblaciones que comentaba Abel al principio, que son las que al final hacen que Extremadura sea la región que es, con la riqueza tanto de agricultura como de ganadería como de otros sectores que lo tiene. A lo mejor tenemos que ver cómo se transforma o cómo vemos para que os aumente, pero este estudio está guay, pero tendríamos que centrarnos también en cómo nuestras zonas rurales se implementan y se apoyan. Un poco en la línea de lo que está comentando Irene, estos estudios, y cualquier otro estudio, siempre te llevan al mismo sitio. Hablar de generalidades, la mayoría de las que ponen este estudio, de lo que tú has comentado, no nos son ajenas, todos los conocemos, son cosas obvias. Y te cuentan el futuro de las ciudades extremeñas. Es que no es el futuro de las ciudades extremeñas, la innovación no es el futuro de las ciudades extremeñas, la innovación tiene que ser el futuro de Extremadura, de los pequeños pueblos, porque sí, está muy bonito que el conjunto de las áreas extremeñas bueno, pues tenga más riqueza que el resto del país, pero que es un dato que a mí me sorprende bastante. No sé en qué se basan para sacar eso cuando todas las demás encuestas, estudios y no sé qué nos dicen todo lo contrario, pero bueno, vale. Ellos lo dicen así, pero es que no se trata de la riqueza de las áreas urbanas, porque al fin y al cabo las áreas urbanas de Extremadura son Mérida, Cáceres y Badajoz. Plasencia a lo mejor. Y Plasencia y Almendralejo también lo puedes poner, Don Benito, Villanueva, vale. Pero ¿y el resto de la multitud de pueblos que tenemos alrededor? Es verdad que es una población muy pequeñita, pero esas áreas urbanas, o sea, estos estudios deberían servir para aportar las soluciones que esas áreas urbanas o esas empresas que trabajan en innovación en esas áreas urbanas pudieran diversificar y hacer llegar a los pueblos más cercanos que están alrededor de esas áreas urbanas, para que la innovación llegara de la misma manera a las áreas urbanas medias, que son en las que se vive bien, bueno, tenemos una serie de servicios que no se tienen en esos pueblos, y luego tenemos una serie de comodidades que no se tienen en las grandes ciudades. Pero a mí lo de las grandes ciudades al fin y al cabo me importa relativamente poco. Me importa que los servicios que tenemos en esas áreas urbanas, esos servicios de innovación, que es en lo que se centra este estudio concretamente, llegue también a los pueblos que están alrededor. Y desgraciadamente eso no es así. No te aportan una solución ni te aportan una línea de trabajo para que esa innovación llegue también a los pueblos que tenemos alrededor, y que esa población, por decirlo de alguna manera, de las afueras y los alrededores de Mérida, o de Badajoz, o de Cáceres, o de cualquiera de las áreas urbanas, tenga el mismo apego a la innovación que nos permita a nosotros disfrutar de cosas que a ellos no. Yo había una frase que quería leer por literal, ¿no? Que dice: la gestión de la contaminación, la cooperación entre ciudades y la aplicación de tecnologías Big Data en la actividad urbana son algunos de los retos a los que se enfrentan las grandes urbes. Y yo apostillo, faltaría más. Oiga, ¿cómo vamos a tener aquí enormes problemas de contaminación si no tenemos industrias? Por eso decía ¿Cómo yo vamos a tener aquí que no nos descubre nada nuevo el estudio? Claro, es que está muy son bien, tan obvios. Está muy bien que la innovación puede ser el futuro, y lógicamente pues ahí tenemos Silicon Valley y un montón de historias, pero sí que es importante el hecho de la innovación tecnológica, de que nosotros seamos innovadores. Eso no significa que nos conformemos, porque lógicamente el que nos digan, claro, tienen ustedes menos contaminación, ¿vale? Es decir, y si cogemos los coches y los paramos todos, no tenemos ninguno, ¿no? Es decir, que es un poco el estudio este. Yo va a continuar después, pero ya diré que me parece que es la broma
y me perdonen los técnicos del BBV, del Día de los Santos Inocentes. Que soy, por cierto. Que soy, y parece que nos ha tocado, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otro estudio, en este caso de la Fundación también BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, sobre el curso 2016-2017. Señala que la tasa de paro de los universitarios de Extremadura es del 13% y duplica ampliamente a las de otras comunidades autónomas como Aragón, que está en 5,6, Cataluña 6,3. Respecto a movilidad durante el periodo de formación, según este estudio, los estudiantes españoles parecen ser reacios a la movilidad en los primeros años universitarios. En el curso 2016-2017, solo el 14,2% de los estudiantes de grado cursaba sus estudios en una comunidad autónoma distinta a la de su residencia habitual. Sin embargo, la movilidad universitaria se intensifica en los estudiantes de máster. Son estudiantes más maduros y formados, amplían su abanico de opciones a la hora de elegir dónde realizar su formación de posgrado y el porcentaje de alumnos que estudia fuera de su comunidad autónoma asciende al 26,7%. Encabezan el listado por regiones La Rioja y Castilla-La Mancha, con más del 55% de universitarios estudiando un grado fuera en otra comunidad. Le siguen Baleares y Extremadura con más del 40%, lo hemos dicho en la editorial, 42,2%, que cuenta con una única universidad pública y presencial. En fin, es una de las tareas también que debe afrontar el nuevo rector Antonio Hidalgo de la Universidad de Extremadura, que es que la mayor parte de los estudiantes que acceden a grados universitarios pues se queden en el territorio. Irene. Se nota que este estudio lo hace un banco, porque, o sea, lo intento decir con un poco de ironía, porque el que mucha gente no se vaya a estudiar fuera de sus comunidades es porque no pueden permitírselo. Y además Extremadura tiene buenas universidades. En el caso de la Universidad de Extremadura... Buena universidad. Universidad de Extremadura. Universidad, No, pero una. no, yo debo de apostillar. Bueno, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Claro, vale. porque yo soy el representante de Lleva los razón, profesores vale. de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, usted. que no aparece para nada en este Dios. estudio, a la que llevo dedicando muchas horas, y hay muchas carreras y todas esas cosas. Te dejo, pero en lo de irse a Madrid, que la mayoría de la gente que lo hace, bueno, pues tiene un nombre, ¿no? Pero Rey espérate, Juan espérate. Carlos III, allí saca el máster cada uno baratito y pagándose el Pero vamos piso, a dejar y ya terminar a Irene, que no había terminado su intervención. Sí, por eso digo que se nota que le hace un banco en el sentido también de lo que comentaba Abel. Tú cuando quieres estudiar tienes que tener un nivel económico para hacerlo, o poder dedicarte exclusivamente a eso, o tener que compatibilizarlo, y es más fácil que tú eso lo hagas cerca de tu casa. Y en el caso de los másteres es verdad que ya es una cuestión más amplia, tú ya has hecho tu carrera y te vas donde sea. Específico también. Claro, es específico, tú no puedes encontrar a lo mejor tu máster en Badajoz y te tienes que ir a Madrid, y ojalá no encontrasen en Badajoz y no tuviesen que irse a Madrid, pero... Y bueno, no habla el estudio de una cosa que yo considero imprescindible, que es la FP, es decir, de lo que hablábamos anteriormente, del tema anterior sobre el empleo e innovación. Yo creo que la más amplia gama de innovación la tienen las FP, entonces es un estudio hecho para ver quién me da más. Si hablásemos de las FP, veríamos cómo la mayoría de personas que hacen las FP en Extremadura sí van encontrando trabajo y sí van encontrando su lugar aquí, en empresas a lo mejor incluso como las que comentábamos antes, que se ha instaurado en Mérida. Sectores muy cercanos a la innovación. Efectivamente, de la informática, de innovación y de cuestiones que sí están empezando a venir a Extremadura, y Extremadura sí les está dando una oferta de FP. Entonces el estudio está guay, pero le falta ahí un poco ir a lo que sí que tenemos en Extremadura, está hecho más como más general. Eso es quizás lo que le falta a la Universidad de Extremadura, la orientación que tiene la formación profesional, que lo tiene claro, y es verdad que los profesionales que salen de la FP2 o la FP3 salen con un buen nivel de acceso al empleo. Ana. Lo mismo que decía antes, no dejan de ser estudios generales que no aportan soluciones locales. O sea, aquí, por ejemplo, tan general que dice: los estudiantes españoles parecen ser reacios a la movilidad en los primeros años universitarios. Cuando nosotros acabamos de abrir esta picota diciendo que el 42% de los estudiantes extremeños se van a estudiar fuera de la región. O sea, ¿son reacios o no son reacios? No, en Extremadura no son reacios a marcharse fuera.
por las circunstancias que sean, porque a lo mejor la oferta de carreras, que también lo comentábamos, no es la adecuada para lo que hoy en día se está ofreciendo, porque, bueno, por miles de circunstancias. Y luego que la tasa de paro universitario sea el doble que en otras comunidades autónomas, vuelvo a reiterarme lo de antes, es que son cosas que ya sabemos y que venimos escuchando desde hace un montón de tiempo, con lo cual estudios como este creo que, ya te digo, aportan muy poquito y lo que tú comentabas, lo que podría hacer o debería hacer la Universidad de Extremadura, y no hablo de la UNED porque la UNED al fin y al cabo lo que está haciendo es ofertar estudios que se ofertan en el resto de España con la misma calidad y la misma cantidad que en el resto de España. Pero si de la Universidad de Extremadura buscarse hacer un estudio realmente extenso y que refleje de verdad la realidad de la universidad extremeña, de lo que se necesita, qué tipo de titulaciones respecto de innovación, qué tipo el tema de las residencias universitarias, a lo mejor hay también que retocarlo un poquito, todo eso que se convierta en algo atractivo para que los estudiantes se queden aquí. Y yo creo que quedándose aquí, unido a lo que comentábamos antes de la calidad de vida que tenemos aquí, también esa calidad de vida se refleja en la calidad de la educación que puede recibir un estudiante universitario. A la calidad de la educación me refiero en cuanto a que no tienes el trajín que puedes tener en una gran ciudad para ir, venir, no sé qué, o sea, desplazarte, tener que irte de un campus a otro porque estás dando... Ese tipo de calidad también la tienen los estudiantes extremeños. Todo eso debería de reflejarlo la Universidad de Extremadura en un estudio serio y que de verdad aporte soluciones y sobre todo que también puedan contar con el presupuesto necesario para llevar a la práctica ese estudio. Abel. Quería hacer una cosa, no sé si recordáis, cuando cada año que hacemos la selectividad en Extremadura, hay comunidades como Castilla y León que se quejan de las notas que sacan nuestros estudiantes. Y yo siempre he dicho, bueno, si esos van a ser seguramente clientes suyos que van a pedir irse allí a estudiar un grado, entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que saquen buenos resultados, sino que les molesta, lógicamente, que sacan mejores resultados que los propios estudiantes suyos, ¿no? De tal manera, ya digo que este estudio me parece la inocentada del año. Está claro, hombre, porque te dice quién recibe más estudiantes para los estudios de grado, de posgrado, perdón, de los máster. ¿Quién más oferta tiene? Madrid. Claro. Oiga, mire usted la hemeroteca, ¿no? Y mire para atrás y vea por qué. No. Porque la Universidad de Extremadura es más pequeña que cualquier universidad de Madrid. Sí, pero lógicamente aquí se escapa poca gente de decir no hago el trabajo y no sé qué y me dan el título. Lo que quiere decir es que seguramente en otras donde va mucha gente es porque el coladero es impresionante. Bueno, hablamos de política, que estamos entretenidos en este final de año con el tema del gobierno andaluz. Vox ha querido dejar claro este jueves que antes de apoyar una hipotética investidura del líder del Partido Popular, Juanma Moreno Bonilla, como presidente de la Junta de Andalucía, quiere hablar con la mesa de negociación de dicho partido, como los que han desarrollado ya los populares con Ciudadanos, y dice sin marcar previamente unas líneas rojas. Serrano ha querido dejar claro que Vox no va a entrar en pactos de gobierno y se van a centrar en hablar de cuestiones programáticas que afectarían a la investidura, de forma que lo que se hizo este miércoles fue únicamente, dice, sentarse para pactar la constitución de la mesa del Parlamento. Serrano ha agregado que en su programa de gobierno están recogidos los 100 puntos que quieren que se respete. También ha indicado que primero tendrá que presentarse para la investidura la actual presidenta socialista en funciones, Susana Díaz, señalando que sería legítimo que lo hiciera, aunque sabiendo que tendrá la oposición de otra mayoría del Parlamento. Ha apuntado además que en su partido son coherentes y racionales a la hora de pedir planteamientos que pueden ser
a más largo plazo, y en ese sentido ha comentado que no están de acuerdo con el estado de las autonomías, pero que lo primero es pedir la reforma de la Constitución, ya que creen que puede mejorarse. En fin, yo supongo que no irán a la negociación con ese planteamiento, porque, entre otras cosas, era acabar con el estado de las autonomías, cerrar Canal Sur y otras cuantas cuestiones. Ana. ¿Salir de Europa? Salir de Europa, sí, es que, claro. Bueno, yo es que sinceramente escuchar al señor a Francisco Serrano, me causa extrañeza decir que solo se han sentado para pactar la Constitución de la mesa del Parlamento, sabiendo cómo funciona el mundo de la política aquí en Andalucía y en España, me resulta extraño. Si tú has dicho que sí a la mesa del Parlamento es porque ya has negociado algo más. Si tú has dicho que sí, o si al menos has llegado a un acuerdo en el que te han dejado entrar o te han dado un sitio a la mesa del Parlamento, es porque hay algunas cosas más que ya se han pactado. ¿Una secretaría o vicepresidencia? ¿Secretaría? Una secretaría. Una secretaría, sí. Ya hay alguna cosa más que está pactada por detrás. Yo estoy seguro de que es verdad que esto de decir unas líneas rojas queda muy bien y es una frase muy reiterativa, muy utilizada por todos los políticos en cualquier negociación, pero luego todo el mundo cede, y estoy segura que Vox va a ceder, igual que en su día lo hizo el PSOE cuando gobernó en el País Vasco con la ayuda del PP, igual que se hizo en Madrid o igual que lo hizo la propia Susana Díaz con Ciudadanos en la última legislatura, ¿no? Yo creo que esto forma parte de la política y estoy convencida de que ya hay alguna que otra cosa más pactada de la que nos cuentan. Creo que también lo habrá. A ver, ¿tú también lo crees? Vamos a ver, a mí hay una cosa que me llama la atención, es decir, que un partido como Vox pida hablar de líneas rojas, pues estará claro, ¿no? Serán azules todas, pero azules del azul, vamos, más del cielo, ¿no? Es decir, porque ¿qué líneas rojas van a querer ellos? En segundo lugar, a mí me parece, me niego, entre otras cosas, casi a hacerle la más mínima publicidad a un partido que dice que quiere acabar con el estado de las autonomías. Bueno, ustedes no han gobernado nunca ninguna autonomía, estoy absolutamente convencido de que no la van a gobernar. Van a colocar una mujer en la presidencia de la mesa del Parlamento, porque ha sido... Han colocado ya, es decir, este estudio está planteado antes, pero de alguna manera es como si habláramos de una cajita pequeña donde allí estuviera todo llena de banderitas de España, ¿no? Y entonces, claro, si metes la mano, ¿qué te va a salir? ¿No? Una banderita de España. Si agrandas la caja, resulta que te puede salir una banderita de Extremadura, te puede salir una banderita de Castilla y León, o te puede aparecer una banderita de Europa. Lógicamente, esa gente que solo entiende como política el hacer cajas pequeñas y siempre con la misma cosa, pues es lo que te va a salir. Yo estoy absolutamente convencido, y creo que los que estamos aquí en la mesa, para ninguno de los tres es un partido razonable, diría, razonable, para poder obtener, digamos, una España diferente. Yo creo que la España diferente es porque aúna diferencias, no por otra cosa. Irene. Yo me acuerdo cuando hace muy poquitos meses el gobierno de Pedro Sánchez negociaba con el gobierno de Pablo Iglesias y presentaba unas medidas y tal, que la gente decía, están hablando de sillones, y solo había un documento de medidas por delante sin decir quién iba a entrar a la mesa y quién no. Y hoy sí que se está hablando de sillones, porque es verdad que no les importan las medidas y seguramente las tengan negociadas, y ni siquiera están negociando en una clave de Andalucía, están negociando en una clave más estatal, donde no tienen ni siquiera una representación a la cual hacerse eco, porque las únicas medidas que se conocen de Vox son las populares que llevamos oyendo tanto tiempo, desde que inmigración, violencia de género, tal, y luego una reforma fiscal que decían que iban a presentar a Andalucía, en la que no tenían cifras, en la que no tenían nada. Entonces están negociando sillones y están negociando darse más dinero a las presidencias, que eso, vamos, está ya firmado y está ya presentado, ¿no? Entonces, al final, yo creo que nos tenemos que basar en una política de medidas reales, como la que se aprobó hace un par de semanas, y de medidas que
que cuando tú presentes unas medidas las vayas a presentar para cumplirlas, no vayas a presentar, yo me quedo con el primer puesto en la mesa, tú te quedas con el segundo y ya veremos quién se presenta a la presidencia. Tú no puedes constituir una mesa sin saber quién se va a presentar a la presidencia, porque no son dos órganos, aunque sean dos órganos un poco diferentes, al final son órganos legislativos, órganos ejecutivos, y vale para lo mismo, vale para hacer política. Entonces tú no vas a tener una mesa del Parlamento de un color y luego lo otro de otro color sin haberlo negociado antes, porque nadie se arriesgaría a hacer eso, porque al final estás hablando de la vida de los andaluces y las andaluzas. O aunque a lo mejor no están hablando de eso, y es lo que venimos a hablar, que no están hablando de eso. Ya el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que quiere reeditar ese pacto en otras comunidades autónomas a partir de las elecciones del 26 de mayo. Es decir, eso es porque se supone que está hablando. Vamos a hablar un poco de las elecciones. ¿Creéis que Vox puede sacar resultados análogos en otras comunidades autónomas en las próximas elecciones de mayo? Abel. He dicho antes que me niego a darle publicidad a Vox. Y para todos aquellos que me estén escuchando y que crean que Vox les va a solucionar sus problemas, es decir, que no se piensen en votarlo, porque esos se venden más que nadie. Y por lo tanto no debe ningún votante confiar en una gente que ofrece soluciones que por contar una anécdota, ¿no? Y metiendo un poco todos los temas que hace Vox, del tema de la mujer, es como aquella familia que le manda al padre a buscar algo para que los niños puedan comer y el hombre aparece con 3 huevos nada más y se los tienen que poner para que los coman los niños y encima la mujer le riñe. No voy a contar lo que le contesta lógicamente el marido. Esa es la política de Vox, no hay otra. A ver, Ana, en tu opinión. Yo creo que tanto como repetir resultados en comunidades autónomas, que además yo incluso no hablaría de resultado de Vox en la comunidad autónoma de Andalucía, sino de resultados en territorios determinados, unos territorios que estén más o menos afectados por unos problemas a los que la gente pueda ser más receptiva a las medidas de impacto mediático que está mandando Vox, porque yo creo que realmente lo que están haciendo eso es hablar de medidas que tienen impacto mediático por estar casi fuera de lo que es el panorama político español. O sea, hay cosas de las que nadie habla ya aquí ni nadie se las plantea. O sea, yo creo que lo que de verdad buscan o intentan es buscar un impacto para que se hable de ellos, un poco como decía Abel. Con lo cual yo creo que va a ser, pueden sacar resultados por territorio. De todas maneras, si esos resultados se producen en unas elecciones autonómicas, generales, municipales, mira, son tan democráticos como cualquier otra. Salen de las urnas y salen de las urnas. Nos gustará más o nos gustará menos, pero tenemos que aceptarlo porque de momento es la convivencia que nos dimos entre todos, las reglas de juego que nos pusimos entre todos, ¿no? Con lo cual, pero yo vuelvo a repetir lo que decía ya la semana pasada. Creo que en la sociedad actual, hablamos de políticos incluidos, porque siempre que hablamos de sociedad dejamos un poco fuera a los políticos hay cosas que ya no permitimos y creo que para estar tienes que renunciar a muchas cosas. Con lo cual Vox, vale, podrá sacar resultados, podrá intentar imponer, pero cuando llegas a un parlamento, muchas de tus propuestas vas a tener enfrente al resto del parlamento, independientemente de las ideologías, y yo no creo que la sociedad española, incluidos los representantes de esa sociedad que están en los parlamentos, acepten muchas cosas. Con lo cual, a mí de momento, y mientras que no empecemos a ver otros resultados que nos lleven a pensar en otras cosas, lo de Vox me preocupa lo justo. ¿En tu opinión, Irene? Yo un poco como dice Ana, me preocupa lo justo, pero no deja de preocuparme en el sentido de me preocupa lo justo y me preocupa, pero como me puede preocupar cualquier otra cosa. Quiero decir, ahora mismo a mí como persona no me preocupa más Vox que Pablo Casado diciendo porque todos los inmigrantes se tienen que ir, haciendo muchos aspamientos con las manos. Es decir, no me preocupa más una cosa que la otra porque son lo mismo, pero una se vende un poquito mejor que la otra. Entonces, en ese sentido no me preocupa más una cosa que otra. Sí que creo que pueden irrumpir, como puede irrumpir cualquier partido, como incluso como irrumpió Podemos en una primera tanda de ilusión.
Pero luego tú tienes que hacer políticas y cuando se vean las políticas que van a empezar a hacer en Andalucía van a tener un declive, porque luego tú tienes un día a día con el que tienes que convivir y es muy difícil cuando te ha votado un tipo de población, que es lo que creo que por los estudios que hay, cuando en Andalucía ha votado un tipo de población que no van a poder representar, esa población no va a quererles en otras partes, que es lo que pasa con muchas formaciones. Tú no sabes bien quién es tu electorado y tú al final haces las políticas como vas creyendo y como tus militantes y tu gente va viendo. Quizás puedas tener un poco de razón, pero ¿sabes qué pasa? Que en este sentido es que a la gente no le va a dar tiempo ver una aplicación u otra de políticas en Andalucía para llevarlo al resto de España y para ejercer su derecho al voto. No les va a dar tiempo. O sea, va a ser constituirse, o sea, empezar a echar a andar el nuevo gobierno andaluz, prácticamente disolverse el resto de las comunidades autónomas y disolverse los parlamentos del resto de las comunidades autónomas y disolverse los ayuntamientos, con lo cual es que no va a dar tiempo a comparar. ¿Sabes? Hombre, ya como estamos casi cercanos al final de año, a los ciudadanos que nos escuchan, yo quería decir que cada ciudadano se acuesta político y se levanta ciudadano. Es decir, sí, es verdad, todo el mundo se acuesta político, piensa lo que va a hacer, lo que va a decir, pero a la mañana siguiente es ciudadano y el ciudadano tiene que ver cuáles son las políticas que el resto de partidos les ofrecen. Esto no es un caladero, se lo digo a los de Vox, esto no son los caladeros esos que sorteamos con Europa para poder pescar tal cosa o tal otra, ¿no? Porque a veces entendemos que hay y se dice así, caladeros de votos, pescaron en caladeros de votos. Nunca he visto esa metáfora multitud de veces y por lo tanto yo creo que, o es mi opinión, los ciudadanos tienen que pensar que alguien que está emparentado con una ideología tan cercana a otras que tenemos en Europa, cuando queremos construir una Europa solidaria, está fuera de lugar y está, para mí, fuera de juego. Bueno, nos vamos, señores, no sin antes desearles una feliz entrada de año. ¿Qué mensaje le daríais a quienes nos ven para el nuevo año 2019 que vamos a comenzar en pocos días, pocas horas? Pues yo, lo contrario de lo que dije antes, que todos se acuesten ciudadanos y se despierten realmente políticos para ser capaz de pensar en los demás. Muy bien, Ana. Pues yo que sobre todo seamos ciudadanos, que seamos sensibles a los problemas que nos rodean, por lo menos a los que tenemos más cerquita de nuestra casa, porque quizás muchas veces no podamos abarcar más allá, pero que seamos ciudadanos, que seamos personas por encima de todo, por encima de ideologías, de razas, de sexos. Y bueno, seguro que así todos somos además un poquito más felices. Irene. Que viene un año muy importante, porque viene un año muy importante para las comunidades y para el país, ¿no? Que el año empiece al día 2, esa es mi broma que digo siempre, el año empieza al día 2, el día 1 era una prueba, y que nos levantemos políticos y que veamos que nuestra realidad es la que está, estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Que cambiemos nuestro mundo para cambiar el mundo, es lo más bonito que podemos aspirar a hacer como personas. Bueno, nos vemos ya el año que viene, ¿eh? En 2019. Felicidades para Felicidades. todo el mundo. A ustedes les agradecemos como siempre su atención, le instamos a que nos sigan. Vamos a estar el lunes en la última edición de la Picota del año, pero si no tienen oportunidad de vernos, pues desearles indudablemente esa feliz entrada del año nuevo e informarles de que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram para informarles de todo lo que acontece. Buenas noches, feliz fin de semana, hasta el próximo lunes y que sean felices.